Sean bienvenidos a este video en el cual vamos a hablar acerca de la propagación en fibras multimodo de índice escalonado. Mi nombre es Flores Condori y junto con mi compañero Flores Durán Samuel vamos a dar paso a este tema. En anteriores videos ya fueron descritos los tres tipos principales de fibras ópticas, tanto monomodo de índice escalonado, multimodo de índice escalonado y multimodo de índice gradual. Entonces, por lo general, las fibras de índice escalonado tienen un núcleo con un índice de refracción N1 aproximadamente igual a 1.48. Dicho núcleo está rodeado por un revestimiento con el índice de N.2, de tal forma que llegamos a tener esta relación, que N2 va a ser igual a N1 menos la diferencia de N1, y esto va a ser igual a N1 por 1 menos la diferencia. Entonces, a delta se le da el nombre de diferencia entre índices y los valores utilizados en la práctica para N2 hacen que la diferencia adopte valores entre 0,1 a 0.03, equivalente a decir el 1% a 3%. En las fibras multimodo, en el caso de las fibras monomodo, la diferencia es menor generalmente entre 0.02 y 0.01, o sea, de un 0.2% a un 1%. Ahora, si bien hemos visto, vamos a recordar que el número de modos en una fibra es discreto. Si se le denota como M, y esta es la ecuación, del voltaje al cuadrado sobre 2, y eso va a ser igual a 40.5 al cuadrado sobre 2. Esto era de un ejercicio anterior, solamente estamos mencionando la ecuación, ¿no? Y teníamos un número de 820 modos. Entonces, el número posible de ángulos con relación al eje Z, un solo ángulo por conjunto o congruencia que corresponden a los m modos, también es discreto e igual a m. En otras palabras, no cualquier ángulo de incidencia menor que el ángulo crítico garantiza que se propague un cierto modo. Para que dicho modo exista y viaje largas distancias a lo largo de la fibra, rebotando en las fronteras del núcleo y revestimiento, es necesario que cada onda asociada con su rayo respectivo interfiera constitutivamente con ella misma. Y aquí es como podemos ver en la gráfica. Tenemos una ilustración de la reflexión interna de un rayo de luz dentro de una fibra óptica cuando el ángulo es menor que el ángulo crítico o de incidencia. Como podemos ver aquí tenemos los puntos de reflexión A, B y C, y estos serían sus ángulos el ángulo crítico, y estos serían sus ángulos de incidencia también. Ahora pasemos con el desfasamiento para la trayectoria, que esto va a estar dado, para cada modo de propagación se tiene su propia constante de beta. Entonces, por lo tanto, para un modo determinado, el desfasamiento de trayectoria de A hasta C es representado por este símbolo. Y esto sería igual a el desfasamiento de trayectoria de A hasta C, va a ser igual a beta por, como decíamos, el desfasamiento de A hasta C, de A por B por C, negados. Esto va a ser igual a beta por 2 veces A sobre el seno del ángulo. Y eso va a ser a su vez, para directamente reemplazar en algún momento, a 4 por A por beta sobre el seno del ángulo. Entonces, ¿qué tendríamos? En donde A es el radio del núcleo y el desfasamiento por reflexión en un punto fronterizo está dado por las ecuaciones anteriores que ya las mostramos. Y según la polarización con relación al plano de incidencia, si por simplicidad este desfasamiento se denotase como phi sub p, y si m representa un número entero, entonces el ángulo permitido para que ese modo se propague se puede evaluar despejándolo de la condición algebraica siguiente, que el desfasamiento por trayectoria más 2 veces el desfasamiento por reflexión en frontera va a ser igual a 2m por pi. Entonces, de la gráfica, esta es una representación radial de 3 modos para cualquier modo entre M1, M2 y M3, propagándose por reflexión interna total con sus respectivos ángulos permitidos de incidencia. El ángulo 1 y el modo 1
ángulo 1M2, ángulo 1M3. Entonces nos dice, supóngase que se tiene un pulso al inicio de una línea óptica, como se indica, un pulso inicial. La potencia total del pulso se distribuye entre todos los modos que se propagan por la fibra. Como cada modo llega al extremo receptor en tiempos ligeramente diferentes, el pulso reconstruido o recibido diferirá del pulso original, ensanchándose en el tiempo conforme viaja a lo largo de la línea. A este efecto se le da el nombre de dispersión intermodal o multimodal. Tal dispersión puede ser reducida y mejorar cada pulso en la recepción. Si en lugar de utilizar un índice de refracción constante en el núcleo, se emplea un índice que aumente gradualmente, como se verá en la sección 7.12, más después lo vamos a ver. Esto permite aumentar el ancho de banda y transmitir tasas de datos a mayor velocidad que en una fibra multimodo de índice escalonado. Desde luego, en una fibra monomodo no hay efectos de dispersión intermodal, y en consecuencia su ancho de banda es aún mayor que el de una fibra multimodo gradual. 7.11. Ángulo de aceptación y apertura numérica. El ángulo de aceptación y la apertura numérica de una fibra óptica indica que también la fibra puede captar la luz que viene de una fuente, por ejemplo un láser o un LED. Imaginemos que la fibra óptica es como un tubo muy delgado. La luz entra por un extremo formando un cierto ángulo con respecto al eje de la fibra. Si el ángulo es adecuado, la luz se refleja internamente muchas veces y viaja por dentro del núcleo sin salirse, como si rebotara en zigzag, como podemos ver en la imagen. Va a ir rebotando. Pero si la luz entra con un ángulo demasiado grande, para parte de ella no se refleja completamente y se escapa del núcleo. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? El núcleo de aceptación, que es θ sub 0, es el máximo ángulo con el que la luz puede entrar a la fibra para que se mantenga guiada en su interior. Y la apertura numérica, que es NA, mide cuánta luz puede aceptar la fibra. Cuanto mayor sea, más luz puede entrar. Explicando un poco, esta imagen nos muestra cómo la luz entra y se propaga dentro de una fibra óptica. El cono de aceptación representa todas las posibles direcciones desde las que la luz puede entrar en la fibra óptica y aún ser guiadas dentro de ella. Cuando un rayo de luz entra en un ángulo menor o igual al ángulo de aceptación, θ sub 0, se refracta dentro del núcleo, que podemos ver ahí, que es N1, y luego se refleja totalmente en la frontera con el revestimiento, N2, avanzando en zigzag por la fibra. Si el ángulo es mayor, la luz no se refleja totalmente y se pierde fuerza en la fibra. Dando un pequeño más adentrándonos a que es θ sub 0 y N sub 0. θ sub 0 es el ángulo máximo que puede formar el rayo de la luz con respecto al eje central al eje central Z de la fibra para que la luz entre correctamente. Y N sub 0 es el índice de refracción del medio donde está la fuente de luz, o sea, el material fuera de la fibra, por ejemplo el aire, agua o etc. El valor influye en cuanto se desvía el rayo al entrar al núcleo. El cono de aceptación depende tanto de N sub 0, medio externo, como los índices de la fibra, N1 del núcleo y N sub 2 del revestimiento. Cuanto mayor sea la diferencia entre N sub 1 y N sub 2, mayor será el θ sub 0 y por lo tanto más luz podrá entrar en la fibra. Ahora, a partir de la ecuación 768 vamos a obtener nuestra ecuación 773 y aplicando la ley de Snell en la frontera entre los medios como índices N sub 0 y N sub 1, se obtiene la ecuación 774, que dice que N sub 0 por seno de θ sub 0 es igual a N sub 1 por seno de θ sub 1. El valor máximo permisible para θ sub 0 en la ecuación anterior
está relacionado con el valor máximo permisible de θ sub 1, que es igual a θ sub c. Por lo tanto, para esta definición tenemos que n sub 0 por seno de θ sub 0 máximo es igual a n sub 1 por seno de θ sub c. Y si no corresponde al índice de refracción del aire, o sea, igual a 1, entonces tenemos que seno de θ sub 0 máximo es igual a n sub 1 por seno de θ sub c. Esta sería nuestra ecuación 775. A 2 de θ sub 0 máximo se le da el nombre de ángulo de aceptación. Y al seno de θ sub 0 máximo se le designa como la apertura numérica, NA, de la fibra. O sea que NA va a ser igual a seno de θ sub 0 máximo, que va a ser igual a n sub 1 por seno de θ sub c, que eso va a ser nuestra ecuación 776. Ahora, de la ecuación 773 y 775, que es las que podemos ver aquí, vamos a llegar a este tipo de ecuaciones. ¿Cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo vamos a llegar a estas dos ecuaciones que tenemos? Va a ser elevando primero el coseno de θ sub c, lo vamos a elevar al cuadrado. Y para el seno de θ sub 0 máximo, vamos a llegar a despejar θ sub 0 y luego elevarlo al cuadrado. Se eleva al cuadrado para mostrar cómo se obtiene una expresión de seno al cuadrado por θ sub 0, θ sub c, a partir de la ecuación del ángulo de aceptación máximo de θ máximo. Y como tenemos una definición que ya decía que seno al cuadrado de θ sub c más coseno al cuadrado de θ sub c es igual a 1, vamos a obtener que este tipo de definición, que va a ser igual a 1. Entonces, de donde decimos que NA es igual a n sub 1 al cuadrado menos n sub 2 al cuadrado sobre n sub 1 al cuadrado. Entonces, llegando a despejar de ahí NA, vamos a obtener que NA va a ser igual a la raíz de n sub 1 al cuadrado menos n sub 2 al cuadrado. Eso va a ser nuestra ecuación 777. Para ver un poco más el uso de estas ecuaciones, vamos a ver un ejercicio que sería la 7.10. Pero antes vamos a llegar a notar que mientras mayor sea la apertura numérica, el ángulo de aceptación también aumenta, de acuerdo a la ecuación 776, como nos decía, ¿no? Los valores típicos de NA para las fibras que se emplean en la práctica se encuentran en los rangos de 0.15 a 0.50. Bueno, ahora sí, entrando al ejercicio, tenemos que una fibra óptica multimodos de índice escalonado tiene índices de refracción iguales a 1.48 y 1.46 respectivamente en el núcleo y el revestimiento. Calcule la apertura numérica de la fibra y el ángulo de aceptación del cono de iluminación asociado con ella. Entonces, para solucionar este problema, vamos a emplear la ecuación 777 para obtener la apertura numérica, que como podemos ver aquí es nuestra ecuación 777 para tener la apertura numérica. Entonces vamos a decir que NA es igual a la raíz de 1.48 al cuadrado menos 1.46 al cuadrado, que eso va a ser igual a 0.2425. Y el ángulo de aceptación, que se denotará como θ sub a, se obtiene de la ecuación 776, como podemos ver aquí, de nuestra ecuación 776, que nos decía, ¿no?, que era de 2θ sub a. Entonces vamos a obtener nuestra igualdad, que va a ser de 28 grados, ¿no? Este resultado se puede ilustrar de la siguiente manera. Como podemos ver aquí, que el ángulo de aceptación
que es teta máximo, el ángulo es de 28 grados. Ese es el ángulo máximo de incidencia medido desde el eje central que el rayo de luz puede tener al entrar desde el medio exterior en el sub-0 al núcleo en el sub-1. Esto significa que cualquier rayo de luz que entre con un ángulo igual o menor a 28 grados respecto al eje será guiado por la fibra mediante reflexión interna, y si el rayo entra con un ángulo mayor a 28 grados se perderá rápidamente el revestimiento. Perdón, se va a perder rápidamente en el revestimiento o se disipará. Ese ángulo de 28 grados define la apertura numérica de la fibra.